Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal. Qué bueno que puedes estar un nuevo fin de semana con nosotros. Gracias por ser parte de nuestra familia, sí, la familia de series bíblicas con tía Keila. Si ya eres de los que ves cada sábado, eres ya parte de nuestra familia. Bienvenidos. Gracias por suscribirte a nuestro canal, gracias por compartir nuestros videos. Te invitamos a que puedas darle link a tus primos, a tus tíos, si tienes sobrinos, pues sobrinos, hermanos, para que puedan ver este video y aprender de cada serie. Dios te bendiga, no te vayas porque hoy aprendemos una iglesia más. Recuerda, estamos aprendiendo la iglesia en un inicio. ¿Cómo fue que empezó la iglesia? ¿Ha existido toda la vida la iglesia? Bueno, la iglesia como tal, como cuerpo de Cristo, incluidos gentiles con judíos, surgió a partir de Pentecostés. Eso lo vimos en la primera lección de esta serie bíblica, la iglesia del primer siglo. Así que podemos comprender y ver que Cristo es la cabeza. Los creyentes son su cuerpo. Cada persona que ha creído en Jesús es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Ese es el grupo de personas que ha creído en Jesús, es la iglesia, el cuerpo de Cristo. El edificio es necesario, el lugar donde reunirse es necesario, pero lo más importante son las personas que hemos creído en Jesús y que somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Esta es la iglesia. Ahí empezó la iglesia. Y la orden de Jesús fue iniciar en Jerusalén y después continuar por todo el mundo anunciando el mensaje del evangelio. Es por eso que la semana pasada aprendimos que en Jerusalén inició la primera iglesia. Allí estaban todos los apóstoles juntos empezando la iglesia. Pero vemos en este mapa, allí puedes ver las líneas anaranjadas, cómo fue que empezaron a ir por varias partes, pero nos vamos a enfocar en un lugar en específico. Allí donde puedes ver la flecha naranja grueso, ese lugar se llama Antioquía y nos vamos a ir a ese lugar, cerca de Siria. Ahí en Hechos capítulo 8 nos relata que la iglesia de Jerusalén estaba siendo perseguida y fueron dispersados todos los creyentes, todos los judíos que habían creído en Jesús, se habían regado por diferentes partes del mundo. Solo los discípulos habían quedado en Jerusalén, pero los judíos habían sido esparcidos. Iban anunciando el mensaje de salvación por todas partes. ¿Cuándo surgió esto? Bueno, cuando Esteban, uno de los predicadores de ese momento que anunciaba el mensaje, murió apedreado por los propios judíos. Allí todos los cristianos salieron, pero eso fue bueno, eso fue necesario, porque de esa forma llegaron a diferentes lugares, llegaron a Antioquía. Antioquía era un lugar donde había mucho comercio, se vendía mucho, había mucha entrada y salida de barcos y había un gran fluidez de personas en ese lugar. Así que encontramos allí griegos, romanos, sirios que escucharon el mensaje, el evangelio. Si bien los judíos estaban ellos solitos, queriendo ellos mismos aprender de Jesús, las personas alrededor escuchaban. Es allí en Hechos capítulo 11, 19 al 21, donde encontramos cómo fue que surgió. Las personas empezaron a convertir y empezaron a querer conocer más a Jesús. La noticia llegó a la iglesia en Jerusalén. Rápidamente enviaron a Bernabé, uno de los discípulos. Cuando llegó Bernabé a donde estaban estas personas creyentes ahí en Antioquía,
se regocijó, dice la Biblia, al ver la obra que Dios estaba haciendo en las personas. Los animó, los exhortó a vivir vidas fieles a Dios. Y no solo eso, los dejó allí un poquito, unos días, se regresó y fue a buscar a Pablo allá en Tarso para que lo apoyara, para que le ayudara. Y por un año vivieron en Antioquía, fortaleciendo, ayudando, animando, enseñando la palabra de Dios a los que eran salvos. Y así empieza esta iglesia en Antioquía. Y un dato curioso fue que en ese lugar se llamó por primera vez cristianos, aquellas personas que habían creído en Jesús. La iglesia. Las personas externas, no los mismos que conocían a Jesús, las personas externas le dijeron, esos son cristianos porque se reúnen a orar y cantan y leen la Biblia, esos son cristianos. Y así fue la primera vez que se llamó cristianos a lo que tú y yo somos o nos conocemos como cristianos. No solo eso, la iglesia de Antioquía supo que la iglesia en Jerusalén estaba en una gran necesidad. ¿Y saben qué hicieron? Recogieron cosas rápidamente, las prepararon y las enviaron con Bernabé y Pablo para Jerusalén. Apoyaron a la iglesia de Jerusalén. ¿Qué puedo aprender yo de esta iglesia? ¿Qué puedo poner en práctica de esta iglesia tan antigua? Tú puedes ver ahí esas piedras porque quizás ya ni siquiera podemos encontrar evidencia de cómo era ese lugar donde adoraban. Pero sí puedo aprender algo. Una iglesia puede tener muchas iglesias locales. Aprendimos la iglesia de Jerusalén. Hoy aprendimos la iglesia de Antioquía. Si sigues leyendo en Hechos vas a encontrar la iglesia de Corinto, de Éfeso, de Tesalónica, de Filipos y muchas más. Todas ellas eran iglesias locales, ubicadas en esos países, en esas ciudades. Pero todos juntos eran un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y esa es la cosa que podemos aprender hoy. Aunque Antioquía estaba muy lejos de Jerusalén, eran un solo cuerpo. Eran el cuerpo de Cristo. Todos habían creído en Él. La segunda cosa que puedo aprender es que no me debo callar. Aunque estoy en un lugar extraño, nuevo, yo no me debo callar. Debo de anunciar el mensaje de Jesús donde sea que esté. Romanos 1:16 nos lo recuerda. No nos debemos de avergonzar del evangelio de Cristo, de Dios, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que si yo soy de Cristo, yo debo de anunciar y no me debe de dar pena ni vergüenza. Y la tercera cosa que yo puedo aprender de esta iglesia que sucedió con Bernabé es que si necesito ayuda, yo voy y busco a otro amigo mío para que me ayude en esta iglesia nueva. Esta era una iglesia nueva. Y vengo y le pido que me ayude a anunciar el mensaje. Si tú necesitas ayuda porque no sabes cómo ayudar a otro amigo tuyo o cómo hablarle de Jesús, busca a otro amigo, otro hermano de tu iglesia, una maestra o tus papás para que te ayuden a hablarle de Jesús a otras personas. Porque recuerda, somos un solo cuerpo, todos nos ayudamos juntos. Y allí puedes ver algunas imágenes de lugares que quizás fueron los lugares que estaban o donde estaban en ese momento las iglesias del primer siglo. La iglesia de Jerusalén, la iglesia de Filipos, de Corinto, de Éfeso. Algunas imágenes que nos recuerdan cómo pudo haber sido, que hoy son ruinas y que están allí ubicadas en esos lugares. Como una evidencia de que sí realmente llegó el evangelio a esos lugares. Aparte de que lo encontramos en la palabra de Dios. Y vamos a irnos a nuestro versículo
¿Recuerdas qué versículo estamos memorizando? Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio. Él es el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Colosenses 1:18. Una vez más. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio. Él es el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Colosenses 1:18. Gracias, chicos, por acompañarnos. Recuerda siempre saludar a un amigo de tu iglesia, mostrarle tu amor, orar con tu amigo, con tu amiga. Recuerda, somos de un solo cuerpo. Cristo en la cabeza y nosotros el cuerpo. Y esa es la iglesia. Dios te bendiga, te envío un fuerte abrazo desde mi casa hasta tu casa. Nos vemos el próximo sábado para terminar con esta serie. Adiós.